este especial que hicimos de rock de los 2000. Los 2000. Los 2000 con música de los White Stripes que entraron al Salón de la Fama del Rock, con los neoyorquinos Yeah Yeah Yes y después con el dúo también de hermanos de ¿Son hermanos también? Things, también son hermanos. Mira, no sabía. De esto nos separan, de todo esto que escuchamos, nos separan más o menos 20 años. Mira vos, tanto tiempo que No pasó. es viejo, repetimos, no es No, viejo. no, para nada, para nada, de ninguna manera. Vamos a cambiar de tema ahora, estamos en comunicación para hablar con un montón de actividades interesantísimas que se han hecho en la Universidad Nacional de Cuyo, con una persona con la cual siempre es un placer conversar, es Walter Manucha, quien es docente e investigador de la UNCuyo y del CONICET. Él en este momento está a cargo de la vicedirección del CONICET. Él es experto en nanofarmacología, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y hace poco se hizo un encuentro en la Universidad Nacional de Cuyo y sobre este y otros temas vamos a estar hablando con Walter. Walter, buen día, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. No, buenos días, gracias a ustedes por la oportunidad de poder darle difusión a estos eventos que nuclea a gente en la universidad, pero que tiene una función más importante, que es llegar de alguna manera a la población. Por supuesto. Bien, y en este caso, Walter, estamos hablando de un encuentro en el que participaron investigadores no solamente de nuestro país, sino también de Italia y de Estados Unidos, y te pedimos ayuda, Walter, por supuesto, como hacemos siempre, para comprender estos temas que son parte de la agenda de especialistas, para que todos podamos comprender. En este caso, se habló sobre el rol de la melatonina. ¿Estoy diciendo bien, Walter? Sí, exactamente. Melatonina, que es ampliamente conocida seguramente por la audiencia, relacionada fundamentalmente de manera frecuente con el sueño, con la inducción del sueño. Para poder, digamos, traccionar a investigadores de prestigio internacional, aplicamos a un sistema de cofinanciación del consorcio italiano y argentino, y bueno, ganamos un fondo, y con ese fondo pudimos financiar los viajes y la estadía de dos expertos italianos, uno de la Universidad de Palermo, el otro de la Universidad de Urbino, y también tuvimos la fortuna de poder degustar de alguna manera, recibir la información del número uno en el mundo en melatonina, que también es un honor que sea un profesor honoris causa de la Universidad Nacional de Cuyo. Así que en ese contexto fue que el pasado lunes pudimos desarrollar esta actividad abierta, porque se hizo una invitación a hospitales, a profesionales de la salud, a nutricionistas, y también al quehacer que tiene que ver con la industria más de Mendoza, que es decir, la vitivinicultura, porque la melatonina no solamente se encuentra presente en organismos como el ser humano, animales, sino también en vegetales. Entonces también fue muy interesante confrontar esto de los fitoquímicos versus lo que los individuos consumimos y cómo podemos optimizar a través de conocimiento actual un mejor hábito saludable y poder inclusive prevenir enfermedades que ahora se nos conoce como inflamatoria crónica, entre ellas, por ejemplo, lo que a mí me atañe, que es la hipertensión arterial. Y frente a este punto, se realizan 4 investigaciones que profundizan estos alcances de la melatonina. ¿Qué se puede decir sobre estas investigaciones y cómo se avanza en esta temática, Walter? Por ejemplo, en el caso de la profesora Carla Gentile, que venía de la Universidad de Palermo, ella es especialista en todo lo que tiene que ver con nutracéutica. Esa palabra que suena complicada es simplemente estudiar en profundidad los principios activos, los nutrientes que tienen alimentos frecuentes y no tan frecuentes. Y ella puso de relieve el impacto que tiene en el desarrollo de un bioma, de un contenido intestinal saludable, y cómo ciertos hábitos, a través de los estudios que se han conducido en Italia, pueden mejorar la sobrevida de la persona, la población, y por otro lado... Hola, Walter.
Sí, estábamos escuchándolo con alguna dificultad y ahora la dificultad se volvió más grande. Walter Manuche es el vicedirector de CONICET Mendoza. Vamos a hacer lo posible por recuperar esta comunicación para seguir hablando de este encuentro que se hizo esta semana en la Universidad Nacional de Cuyo. Uno de los aspectos fundamentales del rol de la melatonina en nuestro cuerpo tiene que ver con el tema del sueño. Y hay afecciones de época y las dificultades en este sentido están al alcance de todos, lamentablemente. En mi caso, por ejemplo. No sé en el tuyo, Eli. ¿Cómo estás con ese tema? Por ahí depende sobre todo el día y la intensidad del día. Por ahí, viste que, bueno, seguramente acá Walter nos va a explicar mejor, pero hay algunos alimentos o algunas bebidas que te ayudan a inducir mejor el sueño y hay otras que no tanto. Por ejemplo, hay gente que toma mate para dormir, antes de Sí, dormir. son capaces. Yo llego a tomar mate antes de dormir y no me duermo por hasta las 5 de la mañana. Ahí lo Entonces tenemos. se complica. Él quizás nos puede explicar mejor. Walter, te recuperamos. Sí. Ahí está, genial, Walter. Sí, con alguna Ahí se dificultad, escucha. pero No. ahí te escuchamos bien, sí. Perfecto. Nos hablabas de los alcances de las investigaciones que estaban realizando. Sí, bueno, había comentado, no sé si escucharon la última parte, de que el caso de la representante de la Universidad de Palermo, Sí, ella Gentile. explayó en el beneficio de ciertos nutrientes y que entre ellos aportan melatonina y fitomelatonina, y eso mejora el microbioma intestinal, es decir, las bacterias que nosotros poseemos en nuestro intestino y que nos pueden condicionar a una vida saludable o a favorecer procesos infecciosos, procesos crónico-inflamatorios, como puede ser la hipertensión arterial o trastornos inclusive del sistema nervioso. Eso por parte de la profesora Gentile. Después el doctor Balduini, que él era otro representante de Italia, de la Universidad de Urbino, es un especialista en neurociencia. Y lo interesante que él demostró y ha publicado recientemente es en modelos de animalitos, pero también en pacientes, bebés prematuros, en donde han hecho estudios, por supuesto controlados y aprobados con consentimiento, de cómo mejorar el pronóstico de esos bebés prematuros con un tratamiento riguroso, de una dosis determinada de melatonina, y cómo podían mejorar trastornos a consecuencia de estados de hipotermia o alteraciones que tienen que ver con el bajo peso al nacer por el hecho de que era una situación particular. Eso fue muy interesante, fueron muy, rigurosos los estudios y los resultados son prometedores para poder ampliar algo que fue un estudio pequeño a comunidades más grandes. En el caso mío, yo pude aportar lo que estamos haciendo en nuestra facultad, en colaboración con otros laboratorios en distintas partes del mundo, como Alemania, Estados Unidos, y donde vehiculizando a la melatonina en estructuras que se llaman nanopartículas, podíamos optimizar esa actividad. Y, por ejemplo, uno de los ensayos que hemos desarrollado en nuestra facultad tiene que ver con algo que muchas veces cuesta la vida de los pacientes, y es el infarto, y después en el momento en donde el equipo médico intentan recuperar esa área infartada y reperfundir, lo que eso se hace obviamente a nivel hospitalario, muchas veces esos pacientes tienen lo que se llaman taquicardias, arritmias ventriculares, y en el peor de los casos suelen ser fulminantes y producen la muerte. Bueno, nosotros en modelos experimentales, a través de este producto nanotecnológico, mejoramos la actividad de la melatonina y logramos prevenir, por ahora, por supuesto, en animales de experimentación, el desarrollo de esas arritmias. Y por lo tanto son resultados muy interesantes a tener en cuenta para después eventualmente avanzar a la fase clínica, es decir, con pacientes. Y finalmente, que fue un poco la frutilla del postre, nos deleitamos con la clase magistral del doctor Reiter. Es una persona que tiene arriba de los 1.800 trabajos publicados, un referente mundial en la materia, no solamente con ciencia básica, sino aplicada y de impacto clínico, y él demostró la evolución
de esta estructura que es muy elemental y cómo tantos animales y vegetales comparten esos ancestros y cómo uno puede mejorar el perfil de salud de la población. Y por otro lado también inclusive se metió con un tema muy interesante para la industria mendocina de la vitivinicultura, dando cuenta de resultados de impacto para lo que serían las bodegas, los productores, en cómo se puede beneficiar el desarrollo de esa matriz y cómo optimizar esta uva y finalmente después el contenido a nivel de vid y de lo que sería del vino, producto final, o inclusive los productos de descarte como puede ser el orujo y eventualmente también de la aceituna, el alperujo, los altos contenidos de estos nutrientes y cómo pueden mejorar como valor agregado para la industria, digamos, mayoritaria mendocina, pero también de impacto en la salud de la población al consumir ciertos elementos que pueden tener mayores contenidos de melatonina y fitomelatonina. Así que fue realmente un placer, un gusto, y lo más interesante del caso es de que este no es simplemente un momento de compartir conocimientos, sino la idea es construir y aportar y desarrollar proyectos, estrategias internacionales para capacitar a personales, tanto desde el punto de vista médico como inclusive productores, desde el punto de vista del agro, para que ese conocimiento trascienda y que impacte a nivel socioeconómico. Perfecto. Walter, y una última al menos de mi parte, después de este encuentro, ¿qué podemos proyectar en lo que tiene que ver con la participación de tanto del CONICET como de la Universidad Nacional de Cuyo y todas estas instituciones y profesionales que nos visitaron para lo inmediato, para este 2025, en el sentido de un nuevo encuentro, nuevas investigaciones y trabajos en común? Sí, justamente esto era como un punto de inicio, porque todo esto se aplicó a la distancia y se proyectó, y parte de la venida de estos profesionales era después del taller que se hizo con público, tener encuentros con profesionales locales, por ejemplo, para avanzar en ideas, proyectos, por ejemplo, en ámbitos hospitalarios, haciendo estudios de lo que tiene que ver con los fotoperíodos y cómo pacientes que puedan tener un pronóstico no favorable a través de las recomendaciones de los profesionales de la salud y también inclusive profesionales desde el punto de vista de nutricionistas, podrían mejorar el pronóstico de todo tipo de enfermedades que tengan que ver con el proceso inflamatorio, no solamente con lo que concierne en el caso particular mío de lo que es la enfermedad cardiovascular, la hipertensión arterial, sino podemos también incluir a la obesidad, podemos incluir a la diabetes, podemos incluir al síndrome metabólico y algunas enfermedades que tienen que ver inclusive con trastornos de tipo neurológico, como pueden ser autismo, Alzheimer, demencia senil, esas enfermedades que muchas veces hacen que la población sea temerosa, y es algo que venimos viendo en las últimas décadas, porque concomitante con la expectativa de vida se empiezan a agravar esas situaciones y esas manifestaciones. Pero por suerte, el aporte y conocimiento vuelve a abrir una esperanza, una luz, para que sigamos profundizando y poder hacer lo que se llama prevención primaria, prevención secundaria y eventualmente el tratamiento de muchas de estas enfermedades. Bien, perfecto. Walter, muchísimas gracias por este resumen y felicitaciones por todas las iniciativas e investigaciones que están realizando y llevando a cabo. Muchas gracias. No, yo les agradezco a ustedes por el interés, les mando un saludo y por supuesto a la audiencia el mensaje de que tengamos en cuenta que estos son muchos ensayos desde el punto de vista básicos, algunos sí tienen transferencia inmediata hacia la clínica, hay que ser en ese sentido cauto y precavido con la información. Y el mensaje es que la melatonina no simplemente sirve como inductor del sueño, que es lo que dice el prospecto médico, sino que hoy en día, y los profesionales de la salud lo tienen muy en claro, tiene mucho otro impacto
en lo que tiene que ver con la salud, inclusive a nivel inmunológico, predisponiendo al paciente a que no sea susceptible con tanta facilidad, por ejemplo, de infecciones. Bien, excelente. Muchísimas gracias por el mensaje. Un abrazo grande, Walter. Bueno, gracias, buenos días, hasta luego. Adiós. Un capo. Walter Manuches, vicedirector del CONICET, él es doctor en farmacia y nos estuvo hablando de los detalles de este encuentro que se hizo aquí en la Universidad Nacional de Cuyo con especialistas de nuestro país, Italia y Estados Unidos sobre el rol de la melatonina en la salud. En algún momento contaré a mis nietos, quizá Eli, que estuve en un programa en el que pasábamos de White Stripes a hablar del estrés mitocondrial como si nada. Directamente. Sin puente, sin Todo puente. tiene un puente. Uno puede haber querido ser estrella de rock cuando era chico, por ejemplo. Lo más difícil es que hayas querido ser crítico de rock. Eso es otra cosa. Sí. Pero una de las cosas de las que quería hacer cuando era chico, viste, que uno quiere hacer un montón de cosas. Sí. ¿Vos qué, por ejemplo? Yo quería ser cajera de supermercado. Ahí está. Fui cajera en pero una... no sos la única. Conozco más ¿No? de uno que Sí, que mi tiene sueño... eso. Mis hermanos trabajaban en el supermercado en ese momento y yo cuando iba era como... Me encantaría ser cajera de supermercado. Claro. ¿Y lo lograste? Fui cajera de... Yo fui cajero de una estación de servicio. Yo fui cajera en una cadena de comidas rápidas, así que ¿Viste básicamente lo cumplí a mi sueño. Cajera en una cadena... En McDonald's. Sí, viste que uno aprende un montón de cosas en Sí. esos laburos. Sí, aprendo muchísimo. Por ejemplo, una de las cosas que aprendes es que la gente puede llegar a ser el cliente, ¿no? Que se supone que siempre tiene la razón, puede llegar a ser lo peor del mundo. En materia de trato, ¿no? Sí, por supuesto. Se saluda, por ejemplo, es lo que uno tiene que empezar a decirle a la gente cuando va llegando, hola, se dice buenas Hola, buen tardes, día, por claro. ejemplo. Sí. Y ese tipo de cosas, y empezás a entender los tejidos sociales en materia de cómo es la relación con compañeras y compañeros. Y ahí te das cuenta lo que es el que tira para su lado, el que quiere cagarte. Más vale, por sin supuesto. más vueltas. En todos lados, así. Bueno, todo esto era porque uno de los tantos sueños era ser bioquímico. ¿Vos querías ser bioquímico? Sí, pero lo llevé Mirá. un poco más lejos. En un momento estudié para el ingreso de medicina. Ah, mirá. Sí. La subtrama de Juan Villalba, no la tenía. La subtrama. Después te cuento más subtramas. Ahora nos vamos a la música y como pasamos de Yes y Ting Tings al estrés mitocondrial, ahora pasamos a un universo desconocido, pero siempre lleno de notas musicales. Exactamente. Que estimo serán 7 o no. Esperemos. O 12. Seguimos hasta las 2:30 en todo lo que es BIT. Quédate ahí que nos queda bastante programa por delante.